Bueno, aquí vamos a continuar con el manejo del multímetro y podemos hacer un diagnóstico muy sencillo a la batería. Recuerden que pues acá es simplemente hacer una pequeña como práctica y refuerzo del manejo del multímetro, ¿sí? Con el multímetro yo puedo revisar lo que es el voltaje con el switch en on y verificar que el voltaje debe estar entre los 12.2 y los 12.8 voltios, ¿vale? Puedo verificar con el motor encendido la carga y la carga debe estar entre los 13 y 14.8 voltios. Y la capacidad de arranque yo la mido al momento de encender el vehículo, la cual debe ser mínimo de 12 voltios. Estos tres diagnósticos yo los realizo con el multímetro. Obviamente hay otro dispositivo, pues es para medir el electrolito presente que tiene la batería, pero no lo vamos a realizar. Estamos entonces manejando lo que yo puedo diagnosticar con el multímetro. Entonces, me permiten, alcanzo el multímetro y vamos a verificar estos valores. Bueno, entonces vamos a colocar en este caso en el vehículo vamos a manejar máximos voltajes de hasta 14.8 voltios, que es lo que me carga la batería. Entonces la vamos a colocar en escala de 20. No lo podemos colocar en escala de 2 porque pues no me da el rango. El rango entonces está en el 20 porque el máximo me mide 20 voltios. De aquí en adelante no vamos a medir esos voltajes en un vehículo, ¿vale? Entonces lo colocamos acá y en este caso voy a verificar el punto 2 que viene siendo la carga de batería. Entonces vamos a verificar la carga de la batería. Entonces este vehículo tiene una carga, el alternador está enviando una carga de 13.5. ¿Qué quiere decir? Pues está en el rango, está entre 13 y los 14.8 voltios, pero hay que recalcar que este alternador lo que hay que realizarle es un mantenimiento más adelante, ¿sí? Pueden ser escobillas, puede ser pues ya el mantenimiento interno del alternador, ¿sí? Entonces está cargando, pero ya está entonces al mínimo. Cuando tenemos algún problema en algún componente del alternador, ya después ya no me carga los 3.5, sino ya me carga son los 13 voltios y ya después ya deja de cargar y lo que podemos ocasionar es un daño en la batería porque se me descarga totalmente la batería y podemos de que uno de sus vasos quede en corto. Bueno, entonces acá verifico entonces lo que es carga de batería. Bueno, entonces en el vehículo siempre vamos a encontrar dos fusileras, una que está en la parte del habitáculo de pasajeros y otra que está en compartimento motor. Acá esta la encontramos en compartimento motor y es la de un Logan, ¿sí? Pero normalmente las tapas de las fusileras están marcadas o acá traen un plano o lo traen internamente en donde me dice qué es cada uno de los componentes que nosotros tenemos acá. En la fusilera vamos a encontrar lo que son relés y fusibles, fusil de alto amperaje y de bajo amperaje. Y tenemos también relés de alto y de bajo amperaje. Los relés pequeños son de amperaje de máximo de 20 amperios. Acá me dice máximo de 20 amperios, 12 voltios, 20 amperios. Y los grandes me manejan un amperaje de 40 amperios. ¿Sí? Entonces tengo los fusibles principales, pero en este caso yo no tengo cómo mirarlos acá. Y estos fusiles se revisan visualmente. Vamos a tener una pequeña laminita acá que si el fusil estuviese estallado, ¿qué sucede? Pues esa laminita pues se ve estalladita y significa que el circuito está fallando, el sistema que está manejando ese fusible pues está fallando y hay que cambiarlo, pero primero hay que mirar porque se quemó, ¿no? Y acá vamos a tener los relés. En este caso nos toca ir al manual de taller a verificar de qué relé, ese relé a qué pertenece, a qué sistema o qué componente está manejando, ¿vale? Y tengo estos fusibles pequeños que como pueden ver tienen un pequeño filamento acá, ¿sí? Y ese filamento cuando el fusible está estallado, ese filamento pues también se va
se va a ver afectado. Entonces esta es la fusilera interna. ¿Dónde vamos a encontrar la otra fusilera? En el compartimento de pasajeros. Ya vamos para allá. Entonces, en el compartimento motor, en este caso en el Logan, lo vamos a encontrar, la USH, la otra fusilera, la vamos a encontrar acá en la parte izquierda, al lado del conductor. En este caso lo encontramos acá. En otros vehículos vamos a encontrar acá abajo del timón, acá pues al lado de la columna de dirección, pero en este caso la tenemos aquí al lado. Entonces, normalmente esta tapa, como pueden ver, me dice qué componente pertenece cada fusible, ¿cierto? Ya sabemos que el fusible pues es un elemento que me protege pues el circuito de cortos o pues de corrientes altas. Entonces acá pueden ver y está especificado en este caso, vamos a señalarles acá qué es cada cosa. Digamos acá me dice que este es el de las puertas, el del sensor de las puertas, me dice que este es de la UCH, control interno del vehículo, del habitáculo, el del radio, el del motoventilador, tengo acá motoventilador, tengo el de calefacción, tengo luces, tengo ABS, bueno, me especifica todo. Acá tengo el del stop, que este es el que yo quiero revisar. Entonces, ¿yo qué hago? En este caso esta fusilera va así, ¿sí? Entonces viene siendo que me está diciendo que el del stop es el tercer fusible de la última fila bajando. Entonces yo digo que viene siendo el de 20 amperios, este que está acá, que ya lo vamos a revisar. Además la tapa viene con unos espacios para fusibles grandes y los mini fusibles, ¿sí? Para repuesto, y con una pincita que en este caso no la tiene, ¿vale? Y solo tiene un pequeño fusible de repuesto porque en este vehículo estaba fallando lo de la parte del elevavidrios, pero ya se corrigió y acá está, que este es el que va a reemplazar en dado caso que siga con la falla. Entonces, ¿qué voy entonces a revisar? Yo puedo verificar corrientes, o puedo verificar entonces si hay continuidad o no, o si está estallado o no el multímetro. En el fusible. Y vamos a seguir, yo puedo verificar, puede que el sistema esté fallando, un ejemplo, el del stall, de las luces. Puede que el de las luces esté fallando, las luces no me prenden, pero yo tengo que verificar qué es, si es el fusible, si es el cableado, si es el stop o un corto en algún punto. Pero yo tengo que verificar qué es lo que está pasando. Puede que el cable de alimentación que entra acá a la fusilera esté fallando, la misma USH. Entonces, si no me está llegando a alimentación a la fusilera, yo lo tengo que comprobar. Una cosa es probar continuidad y otra cosa es probar que me esté llegando corrientes. Entonces, ¿cómo yo mido? Entonces sigo con la misma escala y verifico, pero en este caso, ya saben que para verificar voltajes, el circuito debe estar energizado, el carro pues está prendido. En este caso pues me toca mantenerlo prendido porque tiene un problema con la batería. ¿Y qué hago? El cable negro lo ubico en masa y con el cable rojo, entonces voy a verificar la corriente de entrada que le está llegando entonces a los fusibles, ¿sí? Eso es una de las pruebas que yo puedo realizar. Entonces verifiquemos. ¿Yo qué hago? En este caso sí lo puedo hacer acá, que se den cuenta. Coloco el negativo entonces a una masa que viene siendo a chasis, carrocería, chasis, como pueden ver acá, chasis acá, carrocería. Entonces coloco la masa y con el rojo lo verifico que me esté llegando corriente. Como pueden ver, me está llegando la corriente de lo que está cargando ahí el alternador. ¿Por qué me dio 1329? Porque se prendió el motoventilador y el motoventilador es un elemento que también me consume bastante corriente. Ahí incluso se está recuperando otra vez al valor de 1340, 1350. Entonces acá lo que yo hago es verificar que me le esté llegando pues realmente corriente a la USH. Yo puedo verificar acá y yo puedo bajar entonces esta parte y verificarla mejor, bajarla también y mirar si la tarjeta está dañada o no, o si está en corto. Pero eso se hace ya para mantenimientos más complejos. Entonces yo verifico todos los fusibles, en este caso los que están activos. En este caso este no está activo porque viene siendo de qué componente. Vamos a mirar 1, 2, 3, 4, él era 2. Vamos a mirar acá la tabla y me dice que ese viene siendo el del ABS.
Vamos a revisar. No, me dice viene siendo que es una una los cocuyos me parece. Uno, dos, tres. No, me dice que es una direccional. Me dice que es una direccional. ¿Mm? Vamos a verificar. Vamos a activar la direccional. Y vamos a verificar si está en este caso la activé la direccional. Si pueden ver. Pero entonces yo la voy a desactivar. Yo la desactivo. Y ahí me está trabajando. Bueno, perfecto. Entonces yo puedo verificar acá. Este es el de la direccional. Vamos a mirar el de abajo. El de la direccional. Vamos a verificar el otro que viene siendo el del ABS. Este es el del ABS. ¿Sí? El fusible del ABS. En este caso, como el sistema ABS no está trabajando, ¿qué sucede? Pues está inactivo. Entonces, obviamente, pues no me va a llegar la corriente que debe tener. Pero entonces está inactivo. ¿Por qué? Porque no se ha activado el sistema. Si yo tuviese entonces el bombillo del tablero del ABS encendido, pues obviamente acá me va a dar corriente, ¿vale? Y tenemos entonces los mini fusibles y tenemos otros fusibles, los otros fusibles que son grandes. Pero entonces tengo uno que yo lo puedo medir y el otro simplemente revisarlo visualmente si está estallado el pequeño filamento que tiene ahí. Estos para medirlos no puedo medirles continuidad, pero a este sí le puedo medir continuidad porque entonces, como pueden ver, tienen acá dos partes metálicas a las cuales yo le voy entonces a colocar las terminales. Vamos a colocar los cables y vamos a verificar. Entonces la otra prueba que yo puedo verificar de una vez acá, que es continuidad. ¿En dónde coloco continuidad? Ya saben que como este no tiene entonces el pito, cuando entonces voy a revisar continuidad, el elemento no debe estar energizado, no importa, yo simplemente voy a verificar que en este fusible esté pasando corriente, ¿sí? Y que no esté estallado. ¿Para qué? Para evitarme, yo lo hago es para evitar y bajar cada uno de los fusibles. Pasa de que uno los baja y se puede caer uno y entonces uno toca reemplazarlo. Dos, uno puede cocinar en ocasiones, ya tienen algún mantenimiento mal realizado y al bajarlo entonces vamos a ocasionar un daño. Entonces es mejor simplemente bajarlo cuando sea necesario, cuando sea para cambio, ¿sí? O si lo vemos sulfatado, porque esta es una parte eléctrica que se sulfata, esto se sulfata. Si lo vemos sulfatado entonces toca bajar la OSH y limpiarla. Pero entonces yo hago esto con el multímetro es para evitarme entonces bajarlos y diagnosticar cada uno de ellos. Yo lo hago cuando yo reviso fusilería, cuando tenemos un problema, un consumo de corriente o alguno de los sistemas no está trabajando y no tengo esta pequeña tabla para mirar y ubicar el componente y el sistema. Entonces, ¿qué me toca hacer? Verificar toda la fusilería. En este caso lo vamos a realizar. ¿Y en dónde lo vamos a colocar? Lo vamos acá lo vamos a colocar en la escala de diodos y entonces acá también me va a medir continuidad. ¿Qué sucede cuando yo mido continuidad? Entonces, cuando yo mido continuidad simplemente estoy verificando que por ese circuito o por ese elemento me está pasando, entonces si realmente está pasando electrones, corriente. Entonces, acá yo estoy verificando realmente que no esté en corto ese elemento. Entonces yo estoy verificando que yo lo puedo hacer con un cable, yo lo puedo hacer en el caso de los fusibles, ¿sí? Yo puedo verificar una masa. Entonces en este caso yo puedo verificar acá, digamos que acá haya buen contacto que haya buena masa, entonces yo puedo verificar las masas, ¿sí? Puedo verificar también masas y puedo verificar también entonces corrientes que no esté estallado el cable internamente en algún punto. Bueno, en este caso yo voy a verificar que no esté estallado el fusible. Vamos a sacar este que está acá. Entonces este es un mini fusible, si lo alcanzan a ver, pero lo enfocamos bien. Yo creo que ahí se alcanza a revisar que internamente tiene como un pequeño alambre, ¿sí? Un alambre delgado que pues me aguanta máximo 5 amperios. Después de 5 amperios estalla. Entonces lo que yo voy a verificar realmente es que del punto A al punto B me pueda estar pasando corriente, que no esté estallado, que no esté en corto.
Entonces cuando yo los bajo, yo simplemente puedo hacer esta operación. Coloco una terminal acá y después en la otra y verifico, y como pueden ver, ahí me está dando. Cuando está así es que no, o sea, no hay continuidad. Esto quiere decir que no tiene continuidad. Y cuando aparece así es que hay continuidad en estos multímetros, ¿vale? Entonces vamos directamente a revisar cómo se revi- cómo se re- cómo se mide resistencia. ¿Cómo se mide resistencia? Obviamente vamos a revisar del punto A al punto B, lo vamos a revisar en paralelo. Vamos a medirla en paralelo, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer, acá vamos a tomar la imagen y lo que hago primero es, en este punto, verificar si está o no bien el circuito. Entonces vamos a verificarlo, ahí vamos a tenerlo, vamos a darle pausa al video y vamos a mirar entonces en el multímetro. Entonces ahí estamos verificando que realmente, entonces yo lo retiro y vea que me da 1, y entonces cuando yo voy a revisar el fusible me tiene que dar ese valor, significa que si hay continuidad. Pero esto lo hago es cuando no tengo la punta lógica o la lámpara de prueba, la que tienen los eléctricos, que es con un pequeño bombillo. Voy a dejar claro dónde vamos a encontrar entonces la fusilera, cómo yo voy a medir la parte de corriente de voltaje, ¿sí? Cómo yo lo hago y cómo yo puedo medir resistencia, ¿sí? La resistencia yo la reviso en toda la parte electrónica, digamos, eh, puedo mirar si tiene resistencia un fusible. Realmente los fusibles no tienen resistencia y acá lo podemos comprobar. Sí, son elementos obviamente muy conductivos y no necesitan que tengan resistencia, ¿sí? Los elementos que me adquiere, o sea, que necesitan resistencia son los elementos electrónicos como sensores. En este caso tiene 2.8, tiene una resistencia muy baja, ¿sí? Pero entonces puede que este fusible se vuelva resistivo, no lo he visto, ¿sí? Pero si este fusible tuviese una resistencia de más o menos unos 50, 70, 80, 100 ohmios, yo digo que pues es un fusible que no me sirve. Pero sí, le puedo revisar la resistencia, pero pues es muy básico. Hay que revisar sí que no esté sulfatado, que las paticas no estén tan sulfatadas, porque también me da un diagnóstico de que puede estar sulfatada también la USH y tendría que bajarla y limpiarla y hacer un buen mantenimiento. Entonces, ya ahorita vamos a revisar una parte de resistencia, en qué elementos puedo yo verificar resistencia. Bueno, entonces acá tengo dos elementos a los cuales pues pertenecen al sistema de encendido, que son los cables de alta y la bujía. Y vamos entonces a verificar lo que es continuidad o resistencia, cualquiera de las dos continuidades, para verificar que el punto A al punto B realmente puede estar pasando la corriente y que no hay ninguna anomalía en el conductor, o sea que no esté estallado internamente y que me esté ocasionando pues pérdidas de corriente en el elemento. Entonces yo puedo también verificar lo mismo en estos cables, como los pueden ver. Los mío en el punto A y punto B y verifico que en todo el conductor no haya ningún cortocircuito o que me esté impidiendo que pues la corriente pueda pasar por este conductor, ¿sí? Eso es para medir continuidad, verificar realmente que pues no esté en corto ese componente. Y ya vamos a revisar lo que viene siendo resistencia. Resistencia ya la vamos a medir en esta escala de 200 a 2 millones de ohmios. Recuerden que pues la escala acá está minimizada, pues obviamente porque no me caben todos los números, ¿sí? Entonces acá es 200, acá es 2000, acá es 20.000, 200.000 y 2 millones de ohmios, ¿vale? Entonces acá estamos hablando de kilo, que viene siendo 3 ceritos, 20 por 10 a la 3, 200 por 10 a la 3 y mega, que estamos hablando ya de, estamos hablando de 2 por 10 a la 6. ¿Listo? Entonces 2 millones de ohmios. Entonces
Resistencias tan altas son muy perjudiciales para los sistemas electrónicos del vehículo. Por lo general nosotros vamos a manejar resistencias muy bajas, ¿sí? Resistencias por encima en elementos donde no pasa tanto amperaje, tanta corriente, entonces más o menos estamos hablando de máximo unos 1000, 2000 ohmios. Pero ya en elementos como digamos la bobina ya maneja pues obviamente resistencias altas que pues superiores a 12.000 ohmios pues son muy perjudiciales para el componente, para el sistema. Por debajo pues es lo ideal, depende también la bobina y todo, pero entonces acá lo que vamos a hacer es verificación de resistencia, ¿sí? Un ejemplo, vamos a medir continuidad. Yo voy a verificar, ¿sí?, del punto A al punto B, porque la bujía es simplemente un conductor, es simplemente un conductor de corriente que lo que hace es realizar un salto de corriente del electrodo central al de masa y así generar un punto de calor, y este punto de calor lo que me enciende la mezcla de aire combustible, una bujía. Pero yo verifico que como todas las bujías tienen una resistencia en medio, esa resistencia se estalla, ya sea por un golpe o por el ya uso excesivo. Y cuando pasa la corriente de alta tensión vamos a tener una falla en el sistema de encendido porque la resistencia se estalló, significa que no está pasando corriente. Entonces lo que yo hago es, una de las puntas ya se sabe que la continuidad no tiene polaridad ni la resistencia. Entonces si verifico continuidad puedo verificar de una vez resistencia y revisar, ¿sí? Entonces en este caso yo estoy verificando que tiene continuidad. Si lo pasamos a la escala de una vez ahí, me dice que tiene cuánto de resistencia. Me está diciendo que tiene más o menos 16.7, 16.8 de resistencia. Significa que esta bujía está pues bien, no está fallando. Pero una cosa es revisar la resistencia así cuando está en fría, cuando está en caliente, ¿sí? Y también la resistencia depende mucho de qué, del diámetro, de la longitud y de la temperatura. Depende muchísimo lo que es diámetro, longitud y temperatura, ¿vale? Entonces ya vamos a explicar eso y vamos entonces a un cable. Entonces estos cables no son iguales a los que yo tengo acá, como pueden ver que este es del sistema de encendido de este vehículo. Simplemente yo tomé otros como para revisarlos y vamos simplemente a verificarlos. ¿Por qué es importante revisar la continuidad de resistencia en los cables de alta o en estos elementos? Porque entre más resistencia, si yo tengo acá una resistencia y acá tengo resistencia, esto yo lo sumo y lo que va a ocasionar obviamente es que me va a pasar menos electrones por el conductor, por este circuito. O sea que se transfiere, eso se traduce a que la chispa puede ser débil, ¿sí? Cuando tengo elementos muy resistivos, en este caso el sistema de encendido, es un ejemplo. Entonces por eso es muy importante. Cuando hablamos de sensores, también la resistencia lo que puede ocasionar es una mala señal, ¿sí? Una mala comunicación entre el sensor y la computadora lo que va a dar es una orden errónea y es donde tenemos consumos y pérdida de potencia del vehículo, consumos excesivos de combustible y pérdida de potencia del carro. Entonces yo puedo verificar acá el cable de alta, vamos a largo, ¿sí? Y es donde yo les voy a comprobar. Vamos a comprobar la resistencia de un cable, el cable más corto y el cable más largo que tiene este juego de cables. Entonces tengo dos. Y vamos acá a ver cómo me afecta la longitud del cable, cómo me afecta la resistencia. Vamos a comenzar con el cable más corto. Entonces, como no tiene polaridad, lo que nosotros hacemos, vamos a verificar primero es continuidad y ahora verificamos resistencia. Lo coloco acá en esta escala, en escala de diodos, que es donde también puedo medir continuidad. Entonces lo coloco en la terminal, en esta terminal, coloco bien y luego vamos a colocarlo si no alcanzan a ver la terminal abajo, entonces vamos a lograr hacer contacto con la terminal. Entonces ahí me trata de dar contacto, tengo que colocarlo bien y verificar la continuidad.
Es incómodo, pero bueno, esa a mí está dando continuidad. Ahora vamos a revisar la resistencia, ¿sí? Entonces esta resistencia, ¿de cuánto nos da? Está diciendo que tiene una resistencia de 15 ohmios el cable corto. Ahora vamos entonces a medir el cable largo. Hacemos la misma operación y allá abajo está la terminal y simplemente verificamos y tengo 16 ohmios. Estamos hablando de un ohmio, pero como estamos hablando que estos cables no son tan resistivos, pues entonces básicamente no me está afectando mucho la longitud del cable con la resistencia. Pero entonces a mayor longitud, mayor resistencia vamos a tener. Y como pudieron ver, pues sí, tenemos mayor resistencia, 16 ohmios. Estamos hablando de un ohmio, ¿sí? Y este tiene 15 ohmios. Entonces, a mayor longitud, mayor resistencia. Pero si en dado caso estos cables fueran resistivos, porque algunos cables son irresistivos, porque pues algunas fabricantes y marcas así lo requieren, significa que si el cable es resistivo, porque la marca lo dice, producto original, entonces digo que los resistivos más o menos están entre los 2000, 3000 ohmios. Estoy hablando con un cable que me aguanta, sí, tiene una resistencia realmente alta, pero pues me funciona. Pero si yo traduzco que ese cable de una longitud corta tiene 3000, pues obviamente yo la voy a duplicar en este. Más o menos se me va a duplicar unos 1000 ohmios. Y ahí es donde yo voy a ver afectado sí el sistema. En los cables de alta, por lo general, lo ideal es que no tengan tengan una resistencia baja por debajo de los 1000, ¿sí? Ya hoy en día los cables, como pueden ver, vienen muy poco resistivos. Los anteriores venían muy resistivos cuando empezaron a salir los cables pues especiales para sistemas de inyección. Entonces venían con cables con resistencias de 1200, 2000, 3000 ohmios, y esto afectaba muchísimo a los sistemas, pero más que todos los de gas, ¿sí? Los cables no sirven. Estos cables son de vehículos de conversión a gas, por eso es que tienen una resistencia muy baja, ¿vale? Entonces es ahí en donde ¿para qué nos sirve medir resistencia? ¿Sí? Yo puedo medir resistencia de sensores, verificar resistencia, pues la resistencia yo ya la mido en banco. Cuando ya identifico que probablemente puede ser el problema del sensor, yo puedo estar entonces diciendo, de acuerdo a la resistencia, si el sensor está en buen estado o en mal estado, según manual de taller. Bueno,